Bueno, en este video vamos a revisar algunas animaciones de cosas que he estado hablando en el curso que tienen que ver con cómo se mide la presión, cómo se mide la temperatura, cómo se mide el flujo. Vamos a ver aquí algunos videos para que sea un poco más claro cómo funcionan ciertos equipos. Vamos a empezar con el tubo este de Bourdon que se utiliza para medir presión. Los videos ya saben que están ahí en la plataforma, ahí los pueden volver a consultar. Entonces, esta es la representación del medidor basado en el tubo de Bourdon. Aquí está una aguja que se va a mover en esta dirección y se va a detener en algún valor de presión. Como ven, aquí ya está la calibración. Esa calibración tuvo que haberse hecho mediante experimentos, experimentalmente. Vamos a ver cómo está la parte interna. Ahí está nada más el rango donde se utiliza para medir presión o en qué rango se utiliza. Y pues vamos a ver esas, bueno, yo creo que las tres primeras nada más. ¿Cuál es el principio de operación? Es algo muy sencillo, como van a ver. Esa es la parte interna eso que se ve ahí en naranja es el tubo de Bourdon. Entonces el fluido va por aquí en azul y este es un tubo hueco, esto en naranja. Entonces el fluido entra y llena este tubo, está cerrado por aquí, ¿sí? Entonces lo que hace es, como ven, pues tiene cierta forma. Y lo que hace el fluido a la hora que presuriza es trata de desenrollar este tubo, trata de moverlo en esta dirección, ¿sí? Y mientras más presión, más lo va a desdoblar ese tubo. Entonces lo que vamos a ver aquí, ahí ven que se está moviendo aquí en esta parte. Y lo único que se hace pues es traducir este movimiento a una aguja para establecer la presión. Entonces ahí está lo que comentaba, está cerrado por acá. Y mientras más presión ejerce el fluido, más lo desdobla. Entonces ese desdoblamiento del tubo pues nada más se traduce a la presión. Ahí es como ven cómo está conectado este tubo. La presión entonces del fluido trata de desdoblarlo, se mueve hacia acá como ya vimos. Y aquí está conectado pues a una serie de engranes que al final van a hacer que esta aguja se mueva en esta dirección. Y mientras más presión ejerce el fluido, más se va a mover hacia acá. ¿Sí? Ahí está representada la presión o el fluido. Aquí vamos a ver un poquito más de detalles de cómo es que ese desdoblamiento se traduce en una lectura de presión. Este es nada más la parte del principio de cómo está construido, pero al final pues es esta liga en azul que está aquí que la jala el tubo al desdoblarse y se conecta a este piñón o que eventualmente mueve a la aguja. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver el movimiento de la aguja conforme se presuriza por el fluido. Y yo con mi escala calibrada pues ya puedo decir, pues el fluido ejerce esta presión. Y eso es todo lo que vamos a ver. Déjame ver si hay algo más aquí. No, eso es todo. Ahí yo creo que es bastante claro cómo funciona. Y vamos a ver, ese es muy común que al medidor de presión sea a base del tubo de Bourdon. Si puede haber problemas acá en el tubo. Si el fluido, como veíamos, pues entra aquí. Pero si el fluido es corrosivo para el material del tubo, pues va a empezar a carcomerlo y va a empezar a haber problemas. Eventualmente se va a dañar el dispositivo. Luego también veíamos el rango de operación. Si queremos medir presiones más bajas, el tubo de Bourdon ya no nos va a servir. Eh, y luego está esa parte de si el fluido es corrosivo, pues igual el tubo de Bourdon no nos sirve. Y a raíz de eso, pues surge otro medidor de presión que se llama diafragma. Y eso lo vamos a ver en este video. Este video empieza también hablando algo del tubo de Bourdon, pero no da bien detalles de cómo funciona.
Del que más habla es de este que vamos a ver aquí, el de diafragma. Ahí podemos ver la parte interna, son muy similares en cómo es que miden pues que el movimiento de algo se traduce al movimiento de una aguja. ¿Sí? Pero como digo, no habla mucho del de Bourdon. Aquí están, bueno, esto no importa. Aquí, este sí es el de diafragma. Bueno, aquí en el de diafragma es lo mismo, tiene una aguja. Entonces, de alguna manera, la parte interna es similar. Lo que es diferente es cómo la presión del fluido se traduce en movimiento de esa aguja. El fluido aquí va a empezar a subir en azul también. Pero aquí esto en negro representa un diafragma, una membrana. Entonces el fluido lo que va a tratar es de empujar esa membrana que es flexible y está conectada, como ven, a esta parte. Entonces la va a tratar de subir y a mayor presión pues más va a subir a esto. Vamos a seguir viendo la animación. Entonces ahí está el fluido y empieza a mover a esa parte que es la que está conectada a la aguja. Entonces de esa manera pues se mide la presión. La ventaja es que, como ven, pues lo único que va a tener que resistir al fluido, pensando que fuera corrosivo o que fuera incompatible con los materiales del tubo de Bourdon, es esta membrana, esta cosa negra que se ve aquí, es la que está en contacto con el fluido, es la que tiene que resistir al material. Pero al final es lo mismo, esta parte sube y sube mientras más presión haya, pues sube más y eso se va a traducir en que la aguja se mueve más hacia acá. ¿Sí? Este dispositivo es muy sensible, mide presiones muy bajas. Déjenme ver qué más hay aquí en la animación, que es lo que está aquí. Mide presiones muy bajas que el tubo de Bourdon va a fallar en hacerlo. Bueno, vamos. Yo creo que eso es todo, no más que ya no hay nada más. Sí, bueno, así ahí se ve la operación. Bueno, vamos a pasarnos a cosas que miden el flujo. Vamos a ver eh, eh, en el curso hemos hablado, bueno, hablamos de los medidores de presión o hemos hablado de la presión como variable de operación, pero también hemos hablado del flujo y por ahí hablamos del manómetro diferencial y también hablé de cómo es que esa diferencia, si yo puedo medir una diferencia de presiones, lo puedo asociar al flujo de un fluido. Y aquí en este video vamos a ver un poco más mediante animación a qué me refiero. Y vemos los equipos que se utilizan como tal para medir ese flujo. Aquí están tres de ellos. Del que más habla en este video en particular, si mal no recuerdo, es de del medidor de orificio. Vamos a ver cómo es que mide. Este de boquilla y este que se llama Venturi. Como ven aquí hay dos manómetros. Pudiera ser un tubo en U, acá abajo por ejemplo, conectado así. Porque al final lo que necesitamos medir es la diferencia de presión. Y por eso ven que hay dos manómetros. ¿Sí? No importa el arreglo, si es orificio de boquilla o Venturi. Hay dos medidores de presión porque buscamos medir la diferencia de presión. Esa diferencia de presión la crea, acá lo crea el orificio, acá lo crea la boquilla y acá lo crea, acá sí se alcanza. Ahorita vamos a ver este del orificio, que hay acá adentro. En este sí podemos ver que hay una disminución. Aquí ven que el tubo aquí pues tiene este diámetro y aquí hay una reducción en el diámetro y luego otra vez el tubo regresa al diámetro original. El diámetro de acá pues es el mismo de acá. Entonces hubo una reducción en el área de flujo y eso crea una caída de presión. ¿Sí? Entonces los tres dispositivos crean una caída de presión. Lo que cambia es, lo que es diferente en los tres es cómo se genera esa caída de presión. Y al final, si puedes medir esa caída de presión y haces tu ejercicio de calibración, puedes relacionar esa caída de presión con el flujo. ¿Sí? Y entonces medir el flujo, pero a través de caída de presión. Vamos a ver, entonces, ¿qué más hay aquí? Ahí pueden ver el flujo. No es tan claro, pero vamos a ver más adelante.
aquí se alcanza a ver que el fluido está pasando por la boquilla. Ahí también hay una reducción en el área de flujo, como ven. El tubo aquí tiene este diámetro y luego se ve forzado el fluido a pasar por un área más pequeña. Y luego otra vez regresa al diámetro original. Lo mismo está pasando acá. Y en estos también no se alcanza a ver, pero este lo vamos a ver en este video más detalle. Ahí está este medidor de orificio. Entonces, como ven, esta es mi tubería por donde va mi fluido y yo quiero saber cuál es el flujo. Entonces es necesario agregar esta placa que tiene este orificio. Y como ven, este diámetro de aquí pues es menor que este diámetro. Entonces esta placa va a entrar aquí, se va a hacer un sándwich y ya va a quedar allá adentro. Entonces el fluido va por aquí cruzando esta área de flujo, pero luego se ve forzado a, a fluir a través de esta reducción en el área y eso va a acelerar su velocidad. ¿Sí? Y al acelerar la velocidad crea un cambio en la presión. Luego otra vez ya recupera el área de flujo normal y el fluido pues vuelve a fluir a la misma velocidad que fluía por acá. Entonces vamos a ver, toda esa cosa está adentro. Me voy a regresar aquí. Aquí alcanzan a ver pedacito, aquí es donde ya está montada esa placa de orificio. Entonces ahí está donde vamos. Y ahí ya está cerrado, ya están las bridas aquí donde ya se cerró. Ahí viene información de dimensiones, no vamos a hablar. Lo que necesitamos entender nada más es cómo funcionan estos equipos. Aquí se puede ver qué es lo que está pasando allá adentro. Lo que estoy diciendo aquí, el fluido va a cierta velocidad constante y a la hora que se reduce el área de flujo por la placa de orificio, tiene que fluir más rápido, entonces esto está fluyendo más rápido. Luego ya otra vez recupera el área de flujo normal y vuelve a fluir aquí a la velocidad a la que fluye, pues es la misma con la que entró acá. Entonces nada más esta perturbación creada por la, por la placa de orificio. Y aquí está entonces la representación de si conectamos dos manómetros o por acá abajo pudiéramos tener así un manómetro en U, un manómetro diferencial, pues ya la altura nos va a decir pues la cabeza de presión. Entonces, pero ya sabemos que es un manómetro diferencial, mide la diferencia de presión entre este punto y este punto. Aquí pueden ver que este está midiendo 80 psi, este lado, antes de la placa y después de la placa mide 66 psi. Hay una caída de presión. Y eso se debe a que aquí se está incrementando la velocidad del fluido y eso se traduce en una disminución en la presión. Ya hablé el ejemplo sencillo de entender esto, que así es. Más adelante en su curso de fenómenos de transporte, pues ven las matemáticas de qué está involucrado. Pero un avión puede elevarse porque el ala del avión está diseñada para que el aire que pasa por abajo del ala se mueva a una velocidad menor que el aire que pasa por arriba. Entonces el aire que pasa por el ala, por la parte superior del ala está pasando más rápido que la que pasa por debajo. Y si lo traducimos a esto, la presión por encima del ala es menor que abajo del ala. Y eso es lo que hace que el aire empuje el ala del avión y pues eleve todo el avión. ¿Sí? Pero aquí lo usamos pues para diferencia de presión, pero nada más para la analogía de por qué es cierto que un fluido moviéndose más rápido baja la presión. Bueno, entonces vamos a ver y yo creo que eso es todo lo que hay en este video. Lo que cambia entonces, regresando a esta parte acá inicial, pues lo que cambia nada más es no el principio es reduce el área de flujo y para que generes una caída de presión. Lo que cambia es cómo lo haces, con una placa o una boquilla o el tubo de Venturi, que si ven que hay una reducción clara, pero con esa forma ahí medio cónica. Bueno, yo creo que eso es todo de este. Voy a entrar a esta que dice rotámetro. Déjenme ver qué abre aquí.
Sí, vamos a ver este video no lo pude cargar allá en la página, pero ahí está la liga. ¿Sí? Entonces les va a abrir este video de YouTube. El rotámetro, el medidor de flujo que se le llama rotámetro, pues ya también hablé de él en clase. Y aquí está pues mejor representado que lo que yo hice en clase. Aquí está el elemento de flotación. Aquí está nuestra escala. El fluido entra por aquí y se desplaza así como están las flechas rojas. Esta cosa va a responder al fluido. Si el fluido es alto, la velocidad, perdón, del fluido es grande, podemos verificar que este elemento de flotación sube. Si la velocidad es menor, pues se mueve hacia abajo a una posición menor. Y esta escala pues nos permite entonces medir el flujo una vez que nosotros lo hayamos calibrado. Entonces la necesidad de calibración siempre está ahí. Siempre tienes que hacer experimentos para calibrar instrumentos. Entonces ahí está. Y funciona como dice aquí para cualquier fluido, líquido o gas. Ahí está el flotador que se levanta si aumentas el flujo, que es lo que decía. En algunos equipos hay una válvula que te permite restringir el fluido o aumentarlo y pues vas a ver que se va a mover de posición la válvula. Lo que nos interesa aquí es cómo mide el flujo y es lo que está aquí. Entonces en algún momento se equilibran las fuerzas, la de gravedad que trata de bajar al flotador y el fluido que trata de empujarlo. Entonces se va a mover, va a responder hasta que se balanceen esas fuerzas, se va a detener en una posición. ¿Sí? Las aplicaciones no nos importan mucho, pues se aplican en todas partes. No sé si alcanzamos a ver. Bueno, eso es todo entonces para el rotámetro. Vamos a regresar acá. El rotámetro, como ven, es algo muy sencillo, relativamente sencillo. El último que vamos a ver por ahí, en más de alguna clase hablé de los termopares para medir temperatura. En este video sí dan un poco más de detalles del principio de cómo es que se funciona. Entonces hay muchos detalles, espero que sea claro cómo es que funciona. Entonces, aquí, bueno, me voy a brincar partes del video. Aquí tenemos agua caliente en este recipiente. Acá tenemos agua con hielo. Entonces, hay dos temperaturas diferentes. Y lo que ven aquí hay dos cables que están unidos aquí al final, en este lado y en este lado. Son dos cables de materiales diferentes. Entonces, por aquí va un cable que se une, entra a los dos al otro fluido y se une, como digo. Entonces, cada cable es de un material diferente, pero están unidos dentro de los fluidos. Me voy a brincar cosas porque hasta aquí. Entonces, aquí está la representación de eso mismo. Esta cosa roja representa un cable de un material diferente a este azul, pero están unidos en estas posiciones en negro, estos círculos en negro. Y aquí explica qué es lo que pasa a la hora que sumergimos esas uniones en materiales que están a diferentes temperaturas. Entonces me voy a brincar. Aquí les da ejemplos, por ejemplo puede ser cobre o hierro. Y ahí está entonces esta unión A, pues la metemos al agua caliente. Y pues le vamos a llamar así unión caliente. Y esta B la vamos a meter a la unión fría. Que nada más se le llama así, pero pues es una unión de referencia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a seguir viendo aquí. Las temperaturas pues, son diferentes. Este sistema está a una temperatura más alta que este. ¿Y qué es lo que está ahí? T1 es mayor que T2. ¿Qué pasa? Aquí alcanzan a ver los electrones. O sea, ¿qué pasa con los electrones aquí en esta unión? Lo que pasa debe ser que son más energéticos puesto que están sujetos a una temperatura más alta que los de este lado. ¿Sí? Entonces estos tienen más energía y van a empezar a moverse y van a empezar a viajar por el cable. ¿Sí? Como ven, por ser más energéticos. Eso va a crear que acá haya menos electrones, entonces se va a cargar positivo este lado. Y acá hay más electrones, se va a cargar negativo. Entonces, en alguna parte del video supongo que dice eso.
Ahí está el positivo. Por acá va a aparecer el negativo. Aquí está el negativo. Pero está el otro material. Los electrones van a poder moverse ahora por el cable este de hierro y van a regresar para acá. ¿Sí? Ahí van. Entonces, como ven, se crea un movimiento de electrones o una fuerza electromagnética. Nada más por estar metidos, por tener materiales diferentes unidos y sumergidos en dos líquidos, en este caso la representación pues dos líquidos o dos fluidos a diferente temperatura. Si las temperaturas fueran iguales no veríamos esa fuerza electromagnética. Entonces de esa manera es que no voy a dar más detalles, pero midiendo el voltaje que se genera lo podemos relacionar a la temperatura, ¿sí?, del material que queramos medir, que generalmente pues es el que se llama unión caliente. Me parece que aquí en alguna parte habla de los... Bueno, aquí aparece... déjenme ver qué sale aquí. Sí, aquí aparece el medidor, el multímetro para medir el voltaje y lo vamos a relacionar. Da detalles técnicos que no me interesa hablar de ellos. Déjenme ver si aquí hay información de los materiales. Sí, por aquí están. Aquí están, cuando se compra los termopares, es común que se identifiquen por estas letras que están aquí. Aquí les dicen cuál es el par de materiales que construye ese termopar y están así porque funcionan para diferentes rangos. Como aquí están los rangos donde funcionan para medir bien la temperatura dentro de ese rango. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este de tungsteno y renio, pues de 0 a 2300 grados centígrados o este de por acá, pues ahí hay rangos. Entonces, diferentes materiales pues tienen diferentes aplicaciones de acuerdo a la temperatura o al rango de temperaturas que deseas medir. Y eso es todo por este video. Entonces espero que ya sea un poco más claro todo lo que me he brincado de cuando hablo de medidores de flujos, de temperatura y de presión. Espero que ya sea más claro visualizando con estas animaciones.